Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias por sumarse hoy a una nueva charla de matemática para la mochila. Les cuento que este es un ciclo organizado por el Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería Química, donde usualmente se busca visibilizar o debatir sobre cuestiones o temas que en general se tratan muy poco o directamente no se ven en las carreras universitarias y terciarias relacionadas a la matemática. Este ciclo ha sido declarado de interés por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe por la resolución 071/16, y las charlas en general están dirigidas a un público que tenga algunos conocimientos de matemática eh, y buscan transmitir ideas y conceptos matemáticos útiles que uno debería llevar en su mochila donde quiera que vaya. Por otro lado, les cuento que existe una lista de mails, Litoral Mate, a la cual pueden suscribirse si quieren recibir información sobre este ciclo y información en general para aficionados a la matemática. Ahí en el chat pueden ver el link, digamos, desde donde pueden suscribirse a la lista, y también va a estar, si están viendo esta charla por internet, pueden ver el link ahí abajo. Bueno, este año tan excepcional, digamos, el ciclo va a constar solamente de 2 charlas y hoy vamos a presenciar la segunda de ellas. Ahora le voy a pasar la palabra a Andrea, que va a presentar a las expositoras de la charla de hoy. Bueno, no sé por qué me engancharon acá, porque en realidad no soy organizadora de la mochila, pero bueno, acá en realidad vamos a aprovechar de alguna manera esta virtualidad para tener no solo a una o un expositor, sino a 2 expositoras, cosa que no sería posible en otra situación, sería muy raro que ocurriese. Y bueno, y quizás me tocó esto de presentar a las chicas porque también aprovechando esta situación las pude espiar en el seminario del Instituto de Cálculo, y ahí, bueno, mostraron cosas muy lindas que hacen, entonces le propuse a los chicos que estaría bueno que lo contasen para nosotros. Bueno, Ana Bianco es profesora titular del Instituto de Cálculo. En realidad, creo que las dos están en el ámbito del Instituto de Cálculo, aunque Marina también es profesora del Departamento de Matemática. Son ambas investigadoras de CONICET. Ana es directora, ¿no?, de la carrera de la maestría en Ahora sí. Estadística Matemática, ahora sí. Sí. Y es codirectora Marina. Y bueno, y forman parte del equipo de esto que armaron en el Instituto de Cálculos como algo así como aportes científicos al COVID-19, ¿no? Es como un comité que lo que hace es trabajar datos que provienen de la pandemia. Bueno, y la charla de hoy, ¿cómo se va a llamar? Explorando datos del COVID-19 en Argentina. Bueno, las dejo, chicas. Bueno, muchas gracias por empezar, por la invitación. Andrea por sugerir nuestro nombre. Siempre nos pone muy contentas cuando nos visita, nos regala una visita en Buenos Aires. Ella ha vivido mucho tiempo en Buenos Aires, ha sido muy querida en el ámbito del instituto. Así que, bueno, como digo, muy agradecidas por la charla, la invitación a la charla. Y voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si así se ve, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto de explorando datos de COVID-19 en Argentina, de alguna manera refleja parte del trabajo que estuvimos desarrollando en el ámbito del Instituto de Cálculo. Y bueno, un poco el esquema de la charla. La charla va a tener 2 partes. Una primera parte donde vamos a presentarles las herramientas de visualización que estuvimos desarrollando, como comentaba recién Andrea, en el ámbito del Instituto de Cálculo, en realidad en un grupo que fue convocado por el Instituto de Cálculo, pero que excede, digamos, las participantes exceden, digamos, el instituto, ya les vamos a contar. Y en la segunda parte de la charla
les vamos a contar algo ya no tan exploratorio como es el espíritu de estas primeras herramientas de visualización, que es nuestra primera parte de la charla, sino que es algo ya un poquito más estadística de inferencia, es decir, donde nuestro objetivo ya no es solamente visualizar, está bien, patrones de comportamiento, sino que aparte, bueno, ya vamos más hacia la estimación y hacia la parte de inferencia. Y esto es relativo a la probabilidad, o sea, nuestro objetivo es estimar la probabilidad de internación en unidad de cuidados intensivos, y este estudio lo hicimos a partir de datos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, en la primera parte se las voy a contar yo, se las voy a presentar, y en la segunda parte, más en la parte ya de inferencia, nos va a contar Marina parte del trabajo. La primera, todo lo que tenga que ver con herramientas de visualización, como decía, fue hecho, digamos, no es un trabajo personal de Marina y mío, sino que, como digo, está hecho en el ámbito del grupo de estadística aplicada a COVID-19. La segunda parte, la de estimación de probabilidad, sí es algo en lo que desarrollamos nosotras dos. Entonces, para hacer un poquito de historia, porque en realidad creo que esto también fue parte de lo que nos enriqueció en este proceso, digamos, es contarles que, bueno, que en el ámbito, como hacía referencia Andrea, en el ámbito del Instituto de Cálculo y del Instituto de Ciencias de la Computación, que es un instituto de CONICET que está inmerso dentro del Departamento de Computación de nuestra facultad, estos dos institutos tienen colaboración desde hace mucho tiempo, pero, digamos, a partir de la pandemia, digamos, los dos institutos crearon un espacio, digamos, de discusión, digamos, de trabajo, digamos, orientados a distintas tareas, algunas como las nuestras, que tienen que ver al análisis de datos, otros que tienen que ver con modelado. Es decir, la verdad que en este espacio donde intervienen gente de los dos institutos y después muchísimos otros investigadores de otras universidades, inclusive de otros institutos que nada tienen que ver con la facultad o con nuestra universidad. Bueno, en este ámbito se creó el grupo de estadística aplicada, que inicialmente éramos los que estábamos, digamos, en el Instituto de Cálculo, digamos, la gente del Instituto de Cálculo que está relacionada al tema de estadística y análisis de datos, pero después, digamos, esto fue creciendo, al tener contactos con distintos colegas, con amigos, digamos, que trabajan en el área, y finalmente, en realidad, esto ya excedió y ahora terminó siendo convocado por el Instituto de Cálculo, porque como les voy a contar después, dentro de un ratito les voy a mostrar, hay gente de otras universidades. Cuando empezó este grupo a trabajar, nuestros objetivos iniciales tenían que ver, sobre todo con tratar de ver la evolución de la pandemia y tratar de modelar algo. Ahora, claro, los estadísticos siempre estamos muy condicionados por los datos que tenemos, y cuando empezó a desarrollarse la pandemia en Argentina, ocurrió que teníamos muy poca historia, muy pocos datos, y entonces, o sea, la serie de datos era muy corta, y entonces, bueno, lo primero que se nos ocurrió fue tratar de usar información, digamos, de otros países que ya habían sido afectados por la pandemia, como para, a partir de la evolución, ¿sí? En otros lugares, ver cómo esa información nos podía servir a nosotros para predecir la evolución en nuestro país. Entonces esto se hizo, digamos, tratando de identificar países que tenían un comportamiento parecido y usar esa información. Esto se hizo a través de técnicas de datos funcionales, en eso estuvo trabajando Graciela Buente, que también es profesora de nuestra facultad, y también estuvo trabajando Víctor Joay usando componentes principales dinámicas. Pero bueno, después vinieron nuestros propios datos, porque bueno, nuestra historia, digamos, con el COVID empezó a ser cada vez más
empezó a ser cada vez más larga, y entonces empezamos a tener nuestra propia serie de datos, y allí empezamos a trabajar nosotros con el modelado del número de casos totales en Argentina, y bueno, hemos intentado distintas técnicas, esto digamos lo abordamos desde distintas con distintos modelados, usando modelos de Poisson, usando exponenciales, usando modelos logísticos, combinación de estos modelos, pero esto en realidad, bueno, es un problema que todavía sigue abierto, o sea, todavía no ha terminado. Y en particular, digamos, quiero destacar que este es un problema, o sea, el problema de modelizar este tipo de datos es bastante complejo, ya que, bueno, en este proceso, digamos, es un proceso que hay todo el tiempo intervenciones, es decir, a partir de lo que uno estima y lo que uno predice, se toman decisiones, se toman intervenciones, como por ejemplo la ASPO, la DISPO, las fases, ¿no? Y a la vez también se suma a esto la aceptación de la población a las distintas normas, a las distintas disposiciones. Entonces, este es un proceso que en el que se va interviniendo permanentemente, y este tipo de procesos son particularmente difíciles de modelar. Por lo tanto, esto la verdad que es un tema que queda abierto. Pero mientras tanto, digamos, mientras todo esto ocurría, a la vez ocurrió un fenómeno, digamos, nuevo, que es que el Instituto de Cálculo y el Instituto de Ciencias de la Computación empezaron a tener, por lo menos en el ámbito de Buenos Aires, y también la verdad que he escuchado a veces también intervenciones en otras provincias, pero empezaron a tener bastante presencia en los medios, ¿está bien? Los distintos miembros de este espacio que digo que se conformó entre estos dos institutos. Entonces el instituto empezó a tener, digamos, este ámbito empezó a tener, el instituto en particular, el Instituto de Cálculo, empezó a tener bastante visibilización. Además se creó un seminario especialmente dedicado a COVID, al que asiste bastante gente también, y entonces se nos ocurrió que, siendo que el instituto cada vez estaba siendo más visible, estaría bueno que nosotros desarrollemos algunas herramientas para que el público en general, está bien, pudiera tener, bueno, una presentación de los datos, que hay muchas, digamos, disponibles en distintos medios, pero una que fuera desde el ámbito académico y con algunas particularidades que ahora les voy a contar. Y también, mientras tanto, ocurrió que en este proceso, el director del Instituto de Cálculo firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires, y llegaron a nosotros datos de SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que tiene muchísima información sobre cada una de los pacientes de COVID, es decir, en el Ministerio de Salud de la Nación son publicadas diariamente una base de datos en la que se informan observaciones, todo lo referido a datos de COVID, pero esa información es restringida, la información más sensible no es de acceso público. Y entonces, a través de este convenio que se firmó con la provincia de Buenos Aires, llegaron a nosotros los datos de SISA, ¿sí? Que tienen muchísima más información, y entonces nos permitió eso, contestarnos, digamos, tratar de responder algunas preguntas que surgían y que no podíamos responder con los datos públicos, que son los datos con los que desarrollamos este primer punto que les cuento, que son las herramientas de visibilización. Entonces, estas herramientas que les cuento, bueno,
Aquí les presento a los integrantes, algunos de los integrantes, porque hay gente que suele intervenir en nuestras... Nosotros nos reunimos los viernes, típicamente, y hay gente que tiene una, digamos, que no tiene una presencia sistemática, pero que interviene, pero estos son los que estamos mencionados aquí, somos los habitués, digamos. Y como ustedes ven, hay gente de la Universidad de General Sarmiento, hay gente de la Universidad de Almirante Brown, de la Universidad de Mar del Plata, Marcelo Ruiz de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de San Andrés. Es decir, hemos hecho, y eso apuntaba antes, hemos hecho un grupo, digamos, de trabajo, que es un trabajo colaborativo, es decir, la propuesta fue cada uno hace en la medida de lo posible, la gente, la verdad que siempre ha participado con muy buena voluntad, con un gran espíritu de colaboración, y cada uno aporta lo que puede, y bueno, la verdad es que todos, digamos, se ha creado un espacio de discusión muy interesante. Entonces, las herramientas que hemos desarrollado, ¿sí?, son herramientas que apuntan esencialmente a la visualización de los datos, a visualizar los datos. ¿Por qué la visualización? Bueno, porque en general las herramientas de visualización, bueno, son una forma de organizar la información que tienen un gran poder de comunicación. También hay muchas formas de hacer lo que llamamos análisis exploratorio o análisis descriptivo de los datos, y todo lo que tenga que ver con lo visual, la verdad es que facilita la interpretación y, como digo, tiene un gran poder de comunicación. Los datos con los que trabajamos, como les adelanté recién, son datos que son las bases abiertas, las bases que actualiza todos los días el Ministerio de Salud de la Nación. Están disponibles en la página del Ministerio, y estos datos en este momento ya constituyen una base bastante grande, o sea, estamos en el orden de los millones, ¿está bien? Pensemos que solamente de confirmados tenemos 1,5 millones, y esta base contiene todas las personas que fueron, digamos, la información sobre todos los casos, ¿no? Los confirmados y los no confirmados, los sospechosos, o sea, todos esos datos están en esta base. Y una característica de nuestras aplicaciones, en su mayoría, no son todas así, pero varias de ellas son así, todas están implementadas en R, es un lenguaje abierto, gratuito, y están implementadas con Shiny, que tiene la característica, que es algo que por ahí distingue un poco lo que nosotros hicimos, que hace que las herramientas sean interactivas, es decir, que el usuario pueda elegir con distintas opciones qué quiere visualizar. Entonces, bueno, en este momento llegamos, creo que fue la semana pasada o la anterior, llegamos a las 10 aplicaciones. Y bueno, cubren distintos aspectos, digamos, ¿no? O sea, tenemos mapas de calor, ¿sí? Que son, digamos, ahora se los voy a mostrar, pero son unas herramientas, unos gráficos muy sencillos, que son esencialmente rectángulos en los que uno usa colores para mostrar la intensidad de algún fenómeno, de algo que uno está interesado en contar. Después tenemos análisis de letalidad, que es un gráfico interactivo que proporciona, digamos, de proporciones de fallecidos según sexo y grupo etario. Tiempos entre eventos, que ahora les voy a mostrar, también gráficos de proporciones. Que es nuestra primera herramienta, fue el tiempo de duplicación de confirmados. Esto surgió porque ustedes seguramente se acuerdan que en toda la primera etapa de este proceso, de esta pandemia, se usó, a partir de un momento, a partir de abril, más precisamente, se empezó a usar el tiempo de duplicación como una medida para determinar en qué fase entraban los distintos distritos. Entonces, en ese momento, bueno, nosotros con Marina habíamos hecho alguna cuentita, habíamos hecho algún desarrollo para tiempos de estimar el tiempo de duplicación, y justamente Guillermo Solovey, que es uno de los miembros del equipo, nos dijo que nos invitó, digamos, a
hacerlo, a subirlo a la página del instituto, y nos pareció muy útil porque, digamos, con la idea de que cualquiera también pudiera calcular los tiempos de duplicación. Y esta herramienta ya ahora está, no solamente no solamente se puede usar a partir de los datos, está bien, que bajamos de la base, sino que uno le puede poner sus propios datos, está bien, y le calcula los tiempos de duplicación. También hicimos el tiempo de duplicación de fallecidos, ¿sí? Es decir, también hay un estudio muy interesante, los invito a que lo lean, es sobre edades y riesgos, que está bastante emparentado con lo que vamos a mostrar en la segunda parte de la charla, una comparación animada de qué pasa en los distintos distritos del AMBA, y después un estudio, digamos, un gráfico de calor también, de confirmados, y lo último, nuestra última aplicación, tiene que ver con algo que nos interesa en este momento, digamos, de la pandemia, que tiene que ver con la eficacia de una vacuna. Y entonces en esta aplicación el objetivo es tratar de entender, ¿sí?, cómo la incerteza asociada cómo evaluar, digamos, la incerteza asociada a la eficacia de la vacuna cuando leemos los numeritos, ¿no?, que nos informan sobre eficacia. Entonces, todas estas herramientas están disponibles en la página del instituto, y yo ahora voy a ver si todavía está vivo esto. Esta sería, ¿allí ven la página del instituto? Espero que sí. Sí, se ve. Gracias. Bueno, esta sería la página. Ven, aquí están las distintas herramientas que les fui presentando recién. Estas, por ejemplo, cuando les comentaba de mapas de calor, que sería se los voy a mostrar acá directamente, porque por ahí está un poquito lento. Acá está. Este sería el mapa de calor que corresponde a este gráfico, ¿sí? Bueno, ahí. ¿Está bien? ¿Y esto a qué corresponde? Tenemos desde la primera semana, ¿sí?, en que apareció el primer caso, apareció el 3 de marzo, también, o sea, desde el 2 de marzo, el lunes 2 de marzo, hasta esta semana, ¿está bien? Tenemos para las distintas provincias argentinas, ¿sí?, la cantidad de casos. Y tenemos, en cada rectángulo tenemos la cantidad de casos confirmados, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos? Cada casilla, ¿sí?, está además coloreada, y está coloreada. ¿Con qué sentido? No está coloreada solamente teniendo en cuenta el número de casos confirmados, sino que además es el número de casos confirmados relativo a la población de esta provincia. Por lo tanto, 1000 casos, ¿sí?, en la provincia, en Tierra del Fuego, pueden estar quizás en rojo, y en 1000 casos en la provincia de Buenos Aires no, porque estamos comparando con un tamaño de población muy diferente. Entonces aquí tenemos un mapa que tiene dos informaciones, esto se llama un mapa de calor, que tiene dos informaciones cruzadas, digamos, el número de casos confirmados en cada una de estas semanas, desde la primera semana con el primer caso el 3 de marzo, y después a la vez también nos informa, de alguna manera, tenemos un llamado de atención, tenemos un semáforo, digamos, ¿no?, que va variando de verde a rojo, pasando por el amarillo, ¿sí?, de acuerdo a cómo es ese número de casos confirmados esa semana respecto al número de habitantes de la provincia. Como les mostraba recién, también tenemos otro mapa de calor, como este que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, este está hecho aquí en Santa Fe, ¿sí? Este corresponde a que uno puede elegir, esto es lo que yo decía que era interactivo, ¿sí? Uno puede elegir aquí las provincias, puede elegir, por ejemplo, aquí si quiero qué evento me interesa, si casos confirmados, si número de fallecimientos o números de ingresos a la unidad de terapia intensiva. Y aquí tenemos los grupos, las edades, eso estamos cruzando un evento, por ejemplo, confirmados, con grupos de edad que están digamos, los podemos elegir en 3 bandas. Podemos elegir por décadas, ¿está bien? O sea, cada 10 años, como es aquí, como es lo que les estoy mostrando aquí. Podemos elegir hasta niños de 16 años, hasta jóvenes de 16 años, ¿está bien? O podemos elegir en una banda que también se usaba bastante en algún momento, que era dividir hasta 16 años, entre 17 y 59 años, y de 60 en adelante. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, si elegimos esta de décadas,
¿sí? Lo que vemos para la provincia de Santa Fe, que tenemos, fíjense, en violeta, ¿sí? Cuanto más cercano a violeta tenemos menos casos ocurridos confirmados, y a medida que vamos subiendo, ¿sí?, hacia el amarillo, tenemos cada vez más casos confirmados. ¿Y qué tenemos? Bueno, cada cuadradito también está hecho, ¿sí?, por semana. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es la evolución, ¿sí? Lo que vemos, por ejemplo, esta zona, ¿sí? Por ejemplo, la zona, fíjense, de los jóvenes entre 30 y 40 años, por ejemplo, hubo muchos casos, ¿sí?, a mediados de octubre. Afortunadamente después está bajando porque cada vez nos estamos alejando más del amarillo. O sea, esto de alguna manera nos da una pintura de cómo han evolucionado los casos confirmados. Y si quisiéramos pasar a casos en unidad de terapia intensiva, también, por ejemplo, ahí está, ahí cambia. Está un poquito, como les digo, la base es muy grande en este momento, entonces está un poquito lento, ¿está bien? Este sería una representación, un mapa de calor para en este caso, para ingreso a unidad de terapia, cuidados intensivos o terapia intensiva por década, ¿está bien? Así como elegimos aquí la provincia de Santa Fe, podríamos haber elegido, por ejemplo, toda la Argentina, ¿está bien? Y esto correspondería a toda la Argentina. Muy bien. Entonces, otras de las, como les decía, tenemos esta aplicación de edades de riesgo. La verdad que los invito a que la miren, ¿sí? Porque la verdad que es muy interesante. Es un trabajo que hicieron Diana Kelmansky y Lila Ricci. Y bueno, estas son las aplicaciones. Esta, como les decía, es nuestra primera aplicación, la de tiempos de duplicación de eventos. A ver si más o menos vamos más o menos, no tarda mucho. ¿Está bien? Como ven, se toma su tiempo, ¿está bien? Y como les decía, bueno, esta aplicación tiene todo un desarrollo, porque nosotros también apuntamos un poco en algunos casos, como en estos, que quizás es un poquitito más complejo entender qué se hace, apuntamos también a lo didáctico y a tener una, digamos, que haya algo de explicación desde nosotros, bueno, que somos docentes, y algunas de estas aplicaciones tienen videos también explicativos, así que eso también es muy, muy interesante. Y lo que les decía es que si bien uno puede ver un panorama así actual, ¿sí? Aquí podemos hacer distintas selecciones por provincias, por ejemplo tenemos aquí por AMBA, sería para cada uno de los departamentos de AMBA, está bien lo que se obtiene. Bueno, está un poquito lento, así que ahí no sé si lo vamos a ver, pero lo que quería destacar de esta aplicación es que uno puede poner aquí sus propios datos. Es decir, si yo vivo en un distrito que no es ninguno de los que les mostré recién, y vivo en una localidad de la que no tengo, digamos, que no va a aparecer representada aquí, uno puede poner la secuencia, ¿sí? Como indica acá el ejemplo, uno puede poner su secuencia de datos, ¿está bien? 10 días consecutivos, cantidad de casos registrados en 10 días consecutivos, y esto, ¿sí?, nos va a dar la duplicación, nos va a dar la estimación de la duplicación, del tiempo de duplicación de casos. Así que esto, digamos, es realmente interactivo. Y por último, digamos, algo que es algo que no es tan habitual encontrar, porque algunas de estas, como dije antes, más allá de que nuestro formato es interactivo, algunas de estas gráficos, herramientas de visualización están disponibles en otros lados. Algo que a mí me parece que no es tan frecuente es esto de tiempo entre eventos, ¿está bien? Que aquí lo tenemos. ¿Y qué nos permite calcular? Este tiempo entre eventos nos permite calcular para ya sea toda la Argentina o las distintas provincias y Cava, cómo es la distribución del tiempo entre eventos de interés. Por ejemplo, si a nosotros nos interesara ver el tiempo que transcurrió entre el inicio de síntomas y, por ejemplo, el momento del diagnóstico, ¿está bien? Tendríamos, más allá de que tenemos este histograma, lo que me centraría en este momento es mirar esta tablita que está acá arriba. Y en esta tablita que está acá arriba tenemos información que nos dice, por ejemplo, miren, lo voy a hacer para provincia de Buenos Aires, ¿está bien? Que es, después nosotros vamos a apuntar, ya que vamos a apuntar a la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Miren, lo que dice acá tercer cuartil corresponde a un 75%, ¿está bien? Y cuando dice primer cuartil corresponde a un 25%.
y lo que dice mediana corresponde a un 50%. Entonces, ¿cómo tendría que leer esto? Cuando dice que el tercer cuartil es 7, lo que me está diciendo que en el 75% de los casos, el tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico fue a lo sumo de 7 días. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este tipo de información, esta herramienta de calcular el tiempo entre eventos, la verdad que es muy útil. Por ejemplo, si yo quisiera calcular qué pasó entre el tiempo de diagnóstico y el ingreso a cuidados intensivos en la provincia de Buenos Aires, que es hacia donde nosotros vamos a apuntar en la segunda parte, fíjense, si nuevamente me concentro en el 75%, ¿sí? Lo que me estaría diciendo es que el tiempo, ¿sí?, entre estos dos eventos, entre el diagnóstico y el ingreso a UCI, fue, en el 75% de la gente fue de a lo sumo 2 días. Por supuesto, hay algunos casos, como vieron, quizás quien tiene un ojo un poquito más agudo, pudo ver que hay algunos casos raros. Por ejemplo, aquí hay un caso de menos 213 casos. Quiero aclarar que nosotros los datos digamos, hicimos una primera limpieza de los datos de cosas muy groseras, digamos, pero en general los datos los hemos, o sea, todos estos gráficos corresponden a los datos prácticamente, salvo cosas muy, como digo, muy extremas, ¿sí? Errores así muy extremos, los datos los dejamos prácticamente tal como estaban, ¿no? O sea, tal como están en la base. Bien, entonces, y por último, los que quería invitarlos, y esto ya los dejo para que hagan un camino individual, es al tiempo de eficacia de vacunas, ¿sí? Que como les decía, vamos a entrar, les decía, esto está, digamos, en una versión muy simplificada, digamos, ¿no? Pero intenta, digamos, apunta, digamos, a la interpretación de los resultados de un ensayo clínico, ¿sí? Cómo debemos interpretar los numeritos que nos dan sobre la eficacia de una vacuna. Por supuesto, esto dentro de un modelo muy sencillo. Y tiene un video explicativo, ¿sí?, que hizo también Guillermo Solovey, que realmente está muy bueno, así que les recomiendo la visita por este video. Así que bueno, es una pintura, digamos, un poco rápida de las herramientas que hemos desarrollado, ¿sí? Y bueno, ya apuntando a la segunda parte de la charla, como les decía, en este transcurso, en este recorrido que hemos hecho desde marzo, en algún momento, o sea, nosotros sabíamos, en particular yo, digamos, por tener una amiga médica, sabía que había digamos, que había un registro bastante rico, digamos, de qué pasaba con los pacientes de COVID, o sea, mucha información sobre los pacientes, pero que esa información no era de acceso público, y bueno, la verdad es que no podíamos acceder a ella, hasta que se firmó este convenio entre la facultad y la provincia de Buenos Aires. Y entonces allí llegaron a nosotros, como digo, los datos del sistema SISA, y la verdad que eso nos abrió, digamos, una puerta, ¿sí?, como para poder, ¿sí?, entrar a ya no solamente explorar, sino también, como dije al principio, poder hacer un poco más ya de inferencia estadística, apuntando a algo que es la internación en UCI, con dos objetivos. Por un lado, porque, bueno, un paciente que se ha internado en terapia intensiva porque padece COVID-19, de alguna manera nos está diciendo que la enfermedad ha desarrollado una severidad, digamos, más o menos elevada, que requiere esta internación. Y por otro lado, o sea, no solamente, o sea, estaríamos diciendo, nos interesaba apuntar a ver qué factores, ¿sí?, de riesgo son los que intervienen, ¿sí?, en que un individuo desarrolle una forma severa de la enfermedad, tan severa como que requiera internación en UCI, pero además también con un segundo objetivo, y es que sabemos que las terapias intensivas son, digamos,
son el cuello de botella del sistema. Entonces también nos interesaba, nos parecía que tratar de hacer este tipo de estimaciones y de predicciones podía ser muy útil para el sistema, digamos, el sistema de salud. Entonces, respecto a los datos, ¿sí? Los datos, como digo, son los datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y los datos que les vamos digamos, lo que les vamos a mostrar en esta segunda parte corresponde a datos que fueron reportados, o sea, son todos los casos confirmados en la provincia de Buenos Aires hasta el 7 de julio, ¿sí? Correspondientes a los datos del sistema SISA, como les dije antes. Bueno, nosotros trabajamos con los datos, nosotros lo que modelamos, ¿sí? Para tratar de estimar la probabilidad de internación en UCI fue con individuos, ¿sí? Con pacientes que llegan hasta los 90 años, o sea, menores de 90 años. Ahí en ese detalle se va a detener un poquitito más, o nos va a contar un poquitito más Marina, porque hasta los 90 años. Y lo que hicimos fue, fíjense que si bien la base va hasta el 7 de julio, los casos que consideramos fueron los casos hasta el 22 de junio, es decir, hasta 15 días antes. ¿Y por qué esto? Eso corresponde a una cantidad de 22.306 pacientes. ¿Y eso por qué lo hicimos? ¿Por qué nos corrimos 15 días para atrás? Bueno, un poco por lo que les mostraba recién en la aplicación, la idea es que cuando, digamos, en general, una vez que el paciente tiene confirmado el diagnóstico, necesita cierto tiempo para desarrollar una forma severa de la enfermedad. Y entonces lo que hicimos, observamos que más del 99% de los pacientes desarrollan una forma severa en menos de 15 días. Entonces, si nos corremos del 7 de julio, 15 días para atrás, entonces lo que estamos teniendo, digamos, es, bueno, lo que estamos viendo son prácticamente todos los casos que requirieron internación en terapia intensiva. Y bueno, como dato general de estos 22.306 pacientes, lo que observamos es que la proporción de pacientes que requirieron terapia intensiva fue del 2,5%. Afortunadamente, digamos, una cantidad relativamente baja. Pero bueno, esta descripción que hago aquí, cuando digo que la proporción de los pacientes que requirieron UCI es del 2,5%, en realidad es una descripción general, pero ya todos a esta altura sabemos que, por ejemplo, la edad es un condicionante, ¿sí? El sexo podría ser un condicionante, o sea, no es lo mismo, digamos, ya todos tenemos una idea de que no es lo mismo el riesgo de ser internado en UCI en un paciente joven que en un paciente añoso, ¿está bien? Entonces, nuestro objetivo, ¿sí? Era apuntar justamente a los factores de riesgo. Entonces, si bien edad y sexo, ¿sí? Son dos factores que ya, como decía hace un ratito, todos los tenemos en la cabeza cuando pensamos en el riesgo, ¿sí? De tener una forma severa de la enfermedad. Lo que nos sumó, esta información de edad y sexo sí está en la base de acceso público, ¿está bien? La base abierta, pero lo que nos sumó la base SISA fue toda la información sobre las comorbilidades. ¿Y a qué me refiero con comorbilidades? Me refiero a características de los pacientes, ¿sí? Que tienen que ver con diabetes, bueno, embarazo, que en realidad aquí está pensado como una comorbilidad, ¿sí? Enfermedad hepática crónica, enfermedad neurológica y enfermedad oncológica previas, asma, EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, peso bajo al nacer, bronquiolitis previa, diálisis, ya sea aguda o crónica, si el individuo es fumador o es exfumador, si hay hipertensión arterial, inmunosupresión, ya sea congénita o adquirida, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, neumonía adquirida en la comunidad previa, y obesidad, el hecho de que ser prematuro y tuberculosis. Entonces, estos constituyen las 22, constituyen las comorbilidades que son informadas en SISA.
todas estas 22 características, ¿sí? En realidad la información que tenemos es si están presentes o no están presentes. O sea, tenemos un sí o un no, ¿sí? Esa es la información que tenemos. Tenemos presencia o ausencia de la comorbilidad. Y bueno, teniendo esta información, ¿sí? Teniendo toda esta información, lo primero que hicimos fue nuevamente un análisis exploratorio, es decir, tratar de ver, de entender, a ver, ¿sí? Que nos guíen los datos un poco, a ver qué relación hay, ¿sí? Entre ser internado en UCI y la presencia de estas comorbilidades y edad y el sexo. Entonces, para esto usamos una técnica, que es una técnica de aprendizaje supervisado, que son los árboles de clasificación, también se los conoce como árboles de decisión, que son, digamos, que para lo que sirven para predecir, ¿sí? La pertenencia de un individuo a una clase o un grupo. En nuestro caso, los grupos de interés son, si vamos al requerimiento de UCI, o sea, si el individuo pertenece a los que requieren UCI o a los que no requieren UCI. Y esta predicción, digamos, a pertenecer a una de estas clases, lo hacemos a partir de las características o variables, para decirlo en un término más matemático, o variables que están bajo estudio. ¿Qué es un árbol? Bueno, un árbol es una estructura, es un diagrama, en realidad es un diagrama ramificado, ¿está bien? En el que uno va tomando decisiones de acuerdo a las distintas variables que son de interés. Les muestro uno, por ejemplo. Este sería un toy example, o sea, un ejemplo de juguete que está, digamos, está más o menos basado en los datos que estoy describiendo, pero bueno, no deja de ser un ejemplo de juguete. En el que fíjense lo que ocurre. O sea, tenemos, como les dije recién, una estructura ramificada. Y lo que tenemos es, bueno, tenemos un nodo principal que corresponde a todos los individuos, acá en nuestro caso, si pensamos en el caso de la UCI, serían todos los individuos confirmados, y tenemos una primera división, una primera ramificación, en el que depende de la edad, en este caso, por ejemplo, en esta situación hipotética, donde divido si la edad es menor o igual que 60 o mayor que 60, o sea, la edad del paciente. Fíjense, si la edad es menor o igual que 60, en este caso hipotético, caigo directamente en una decisión que es que no va a ser internado en UCI. Pero si voy por el otro lado, o sea, si el paciente tiene mayor de 60 años, entonces, bueno, ¿va directamente a UCI? No, ahí interviene otra variable, que es, vamos a ver si tiene insuficiencia cardíaca o no la tiene. Si no tiene insuficiencia cardíaca, vamos por el lado izquierdo. Y allí aparece otra variable. ¿Sí? Vamos directamente al lado izquierdo. ¿Está bien? Que es que no. Si tiene insuficiencia cardíaca, se vuelve a abrir el árbol. Y ahí vamos a preguntar si es obeso o no. Y si es obeso, vamos a tener en cuenta su sexo, y si no es obeso, que sería obesidad igual a 0, ahí lo que importa es si es fumador o no es fumador. O sea, tenemos esta estructura toda ramificada, ¿sí? En la que vamos haciendo distintas preguntas, ¿sí? Así se construye el árbol, ¿sí? Y finalmente llegamos a lo que se llaman las hojas, que son estas decisiones, ¿sí? Estas predicciones que se hacen para los distintos individuos. Me quedaron muy chiquititas en el gráfico, pero en este ejemplo, por ejemplo, en estas 3 verdes, que serían esta que está aquí, la segunda, la anteúltima y la última, que son verdes, que tienen un color verde, esas corresponderían a unos. Estas predicciones, en este caso hipotético, serían a que sí va a requerir UCI. Las celestes, que son las restantes, la predicción sería que no va a ser UCI. Entonces, estos árboles, este es un árbol, digamos, estas ramificaciones, las vamos haciendo con este criterio. Típicamente en los árboles, como suele hacerse en muchas técnicas de aprendizaje supervisado y de aprendizaje, digamos, estadístico, más modernas, lo que se suele hacer es que se usa una parte de los datos para la predicción, que se suele llamar a esa parte de muestra de entrenamiento, y otra parte de los datos para evaluar cuán buenas son las predicciones que hice con la parte de entrenamiento. Entonces aquí se pueden combinar técnicas de data splitting, que es esto de separar a la muestra en 2 partes, con técnicas de remuestreo, que consiste en
tomar muestras de los mismos datos que obtenemos, o sea, muestreamos de la muestra, ¿sí? Así que estas técnicas se pueden combinar generalmente en los árboles de clasificación. Entonces, como decíamos, un poco rápidamente, en nuestro ejemplo, ¿sí? Si a nosotros nos interesa si hay un paciente va a requerir UCI o no va a requerir UCI, entonces supongamos que encontramos que la característica de todas las características que tenemos, ¿sí? Que son muchas, tenemos 23, 24 características, la que primero nos sirve para distinguir es edad, entonces vamos a tener una regla que nos va a decir, ¿sí? para qué lado vamos. ¿Sí? Entonces, esa regla, en este caso, va a ser de la forma, como la que mostré recién, edad mayor que X, un valor crítico. En nuestro ejemplo hipotético era 60X. Y luego, entonces, los datos son particionados en dos grupos, un grupo A, un grupo B, que eran estas dos ramas, ¿sí? que teníamos, y sería el grupo A, el grupo B, ¿sí? que son las dos ramas que teníamos. Una vez que hicimos esto, una vez que hicimos esta primera identificación de la variable que más importa, ¿sí? la variable que mejor me sirve para predecir, ¿sí? Fíjense que después, dentro de cada rama, ¿sí? volvemos a hacer esto iterativamente, es decir, recursivamente vamos a buscar dentro de cada rama cuál es la variable que mejor clasifica o que mejor me permite predecir, ¿sí? de qué lado estoy, ¿está bien? Y esto se va haciendo recursivamente hasta que uno no puede hallar una mejor separación. Entonces, así se van constituyendo estas distintas ramas. Hay un montón de detalles técnicos que no vale la pena que nos sumerjamos ahora, ni tendríamos tiempo de hacerlo. Pero sí, la idea es que en general lo que ocurre es que una vez que una variable se usó en un nivel, está bien, para determinar una rama, ya después no se vuelve a usar en las ramas siguientes. Digamos, lo que ocurre en general entonces es que vamos a ir obteniendo estas distintas ramificaciones. Uno puede podar el árbol, o sea, uno podría decir hasta dónde uno quiere podar, cuántas ramas uno quiere tener, y esos son ya aspectos más técnicos. Pero más allá de eso, lo que sí es importante, que tiene que ver con lo que nosotros usamos a nivel exploratorio, es que una vez computado el árbol, ¿sí? Una vez que yo obtuve este árbol, uno en particular como este, obtenemos como subproducto de este árbol, obtenemos una medida de la importancia de cada variable o cada característica. Y los árboles, esos árboles se han hecho muy, muy populares, porque la verdad que son fáciles de entender, se computan, hay muchas hay muchas herramientas, computacionales para calcularlos, pero tienen un defecto, y es que son muy sensibles a esto que decíamos de dividir, el data splitting, de dividir en qué muestra tomo como entrenamiento y cuál de validación, o también al remuestreo. Entonces lo que se suele hacer es no computar un árbol, o sea, dado un conjunto de datos, no computar un árbol, sino computar muchos árboles a partir de un conjunto de datos. Y eso es lo que nosotros hicimos. O sea, calculamos 1000 árboles por remuestreo, o sea, tomamos muestras, 1000 veces tomamos muestras de nuestros propios datos, y allí calculamos 1000 árboles, y para cada uno de esos 1000 árboles calculamos esta medida de importancia de cada característica. Y después, ¿qué hicimos? Promediamos la importancia a lo largo de las 1000, ¿sí? A lo largo de las 1000 repeticiones, y obtuvimos, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer un cómputo relativo, o sea, tenemos el promedio de la importancia de cada variable, y para que sea un número más o menos significativo, lo que hicimos es calcular la importancia relativa a la que tenía mayor importancia, o sea que todos los numeritos van a estar entre 0 y 1. Y lo que obtuvimos es este gráfico, es un gráfico de barras, donde, fíjense, la que tiene mayor importancia es la edad, ¿está bien? Que es algo que venimos escuchando de hace muchísimo tiempo, que no solamente ocurre en Argentina, sino que esto es algo que se ha observado en distintos estudios en todo el mundo. Y después aparecen en este orden de importancia de factores de riesgo, en este estudio
esta etapa del estudio que es puramente exploratorio, obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, EPOC, y fíjense que sexo, ¿sí? Que es una variable que uno tiene muy presente, ¿sí? Si es femenino o masculino, aparece ya en séptimo o octavo lugar. Es decir, este estudio, ¿sí? Este primer estudio, que es esta primera etapa del estudio, que es exploratoria, nos revela que aparecen las características que uno está, digamos, que uno está viendo, ¿sí? En otros estudios, ¿sí? Como digo, en otros lugares del mundo, es decir, no somos los bonaerenses, yo soy bonaerense, no somos un caso aislado, o sea, tenemos el mismo patrón, digamos, de comportamiento, digamos, ante el COVID y el hecho de ir a UCI o no, que en otros confines del mundo. Pero bueno, esta etapa, ¿sí? Es, como digo, es descriptiva, ¿sí? Pero en estadística uno puede hacer algo más que describir. O sea, esto que le estoy mostrando hasta aquí sería nada más que un hallazgo, un mero hallazgo, hallamos esto. Pero en estadística, ¿sí? Podemos hacer un poco más, podemos hacer un paso más, que es el paso de la estimación y el paso de la inferencia, es decir, a esa estimación sumarle de alguna manera la información que tenemos sobre la variabilidad que tienen nuestros datos. Y eso es lo que nos va a contar Marina. Así que la voy a dejar, los dejo aquí. ¿Estás, Marina, por ahí? Sí. Bueno. Bueno. Bueno, entonces yo me voy a concentrar en esto, de estimar la probabilidad de internación en terapia intensiva entre los casos confirmados de COVID-19. Bueno, los datos son los que ya contó Ana, los datos de CISA, que llegaron a nosotras por medio de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ya lo contó Ana, así que lo paso. Bueno, esto también lo contó Ana, pero bueno, lo recuerdo un poquito, que tenemos 22.306 casos confirmados, de los cuales el 2,5% fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Bueno. Lo primero que observamos es, bueno, esto del sexo. Esto me concentro en el sexo porque es una de las variables que son públicas, que si ustedes se meten en la página del gobierno del Ministerio de Salud, de la Nación, o no sé, supongo que por ahí, no sé si de las provincias también, pero en la página del Ministerio de Salud de la Nación aparecen los casos confirmados con su edad y sexo. Entonces esto está bueno porque, bueno, es público. Esta parte se basa en datos que son públicos. Entonces tenemos que entre las mujeres o de las personas que tienen sexo F, la proporción que fue a terapia intensiva es de un 2% y entre los de sexo masculino es de un 3%. También vemos que a partir de esos primeros datos que son públicos, que la probabilidad o la proporción de confirmados que fue internado en terapia intensiva aumenta con la edad. ¿Sí? Entonces acá tenemos un gráfico donde tenemos la probabilidad estimada de internación en UCI, digamos, esta probabilidad estimada es simplemente la proporción observada, ¿no? Que fue internada en UCI para cada edad, ¿sí? Entonces de acá vemos cómo aumenta. Va aumentando. Y vemos que aumenta como más rápido que una lineal, ¿no? No es un aumento lineal, sino que va aumentando cada vez a mayor velocidad. Bueno, entonces la primera idea es, bueno, tratar de transformar esto en algo que crezca linealmente. Entonces, en vez de graficar en el eje Y la probabilidad de internación en UCI, vamos a transformar esas probabilidades para lograr que ese crecimiento sea lineal, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es hacer P, la probabilidad, dividido 1 menos la probabilidad. P por 1 menos P, ¿sí? Donde P es la probabilidad de internación en UCI. Bueno, este es un número conocido que se llama odds en inglés, o chances, que compara la probabilidad de ser internado en terapia intensiva con la probabilidad de no ser internado en terapia intensiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este número me da 2, eso indica que la probabilidad de internación en terapia intensiva es el doble que la probabilidad de no internación en terapia intensiva. Si me da un décimo, indica que la probabilidad de internación en terapia intensiva es un décimo
de la de no internación en terapia intensiva. ¿Sí? Bueno, y a este numerito, que son las odds o chances, le aplicamos el logaritmo. Y lo que se obtiene es lo que se llama el log odds. ¿Sí? Bueno, y si ahora entonces graficamos, este gráfico de la izquierda es el mismo que ya vimos antes, probabilidad de internación en UCI versus edad, y si a estas probabilidades les aplicamos esta función, o sea, hacemos, en vez de graficar en el eje Y, P, graficamos el logaritmo de P por 1 menos, el logaritmo de P sobre 1 menos P, vemos que ahora sí el crecimiento es lineal, ¿sí? O sea, las log odds de internación en UCI aumentan linealmente con la edad, o bueno, aproximadamente, ¿no? Digamos, parecería no alejarse mucho de la linealidad, por eso lo aceptamos como un supuesto. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos entre 30 y 70 años, ¿no? Eso fue como una primera simplificación que hicimos, porque esto se observa para estas edades. Ya antes de los 30 y después de los 70, ya se pierde esta linealidad. Entonces, nuestra primera simplificación es considerar solo los confirmados entre 30 y 70 años. Bueno, entonces, el modelo que asume esto, ¿no? Que el log odds es una función lineal de la edad, es el modelo de regresión logística simple, ¿sí? Entonces, en este caso es eso, ¿no? Asume que el log odds de internación en UCI es una función lineal de la edad. Bueno, asumiendo ese modelo, podemos utilizar el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros de esa función lineal, o sea, la pendiente y la ordenada al origen de esa función lineal, ¿sí? Y una vez que uno tiene esas estimaciones, puede estimar la probabilidad de internación en UCI, el odds y la probabilidad de internación en UCI. Entonces sería uno, bueno, suponiendo que vale ese modelo y aplicando el método de máxima verosimilitud, se obtiene esta estimación, o sea, que las odds estimadas de internación en UCI son, para cada edad, ¿cómo se obtienen? Como E a la menos 7,88 más 0,085 por la edad, ¿sí? Bueno, de las odds se pueden despejar la probabilidad estimada, que me queda que depende de la edad según esta fórmula. ¿Está bien? Bueno, y asumiendo este modelo, podemos también calcular un intervalo de confianza para P. O sea, tenemos esta estimación y también podemos encontrar un intervalo de confianza. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de lo que daría esta P sombrero y el intervalo de confianza para P. Por ejemplo, si alguien tiene 65 años, se tiene que la probabilidad estimada de internación en UCI es de 0,084. Y el intervalo de confianza para la probabilidad es de 0,072 a 0,097. ¿Sí? Es decir, que aproximadamente un 8,4% de los casos confirmados de 65 años de edad van a necesitar internación en UCI. Y ese 8,4% en realidad, bueno, al dar el intervalo de confianza damos una idea de cuán precisa es esa estimación. O sea que uno tendría que decir que esa probabilidad está entre 7,2% y 9,7%. ¿Sí? Con un nivel de confianza de un 95%, que no lo aclaré, pero bueno, es un nivel de 0,95. Bueno, ¿cómo se interpreta ese coeficiente, este 0,085? Bueno, se interpreta de la siguiente manera, que por cada año de edad, entre 30 y 70, que son los años que estamos considerando, las odds de internación en terapia intensiva se multiplican por este número, por E a la 0,085. ¿Sí? Esto es igual a 1,09, es decir que se multiplica las chances, o odds, ¿no? Que es lo mismo, las chances de internación en UCI se multiplican por 1,09 por cada año de edad, o sea que van aumentando un 9% aproximadamente por cada año de edad. Bueno, eso era cuando considerábamos entre 30 y 70 años. Ahora uno querría hacer un análisis más completo, ¿no? Empezar a agarrar a todos los confirmados.
Bueno, acá cortamos en 90, tampoco agarramos a todos, porque a partir de los 90 años empezaba a haber como muy poquitos casos, incluso había aparentemente errores, porque había muchos casos confirmados de 120 años, y nos daba dudas si eso no era un error. Y al ser, bueno, datos extremos y con comportamientos a veces que no nos quedaba claro si eran errores o no, nos parecía que iba a alterar demasiado la estimación y bueno, lo cortamos. Eran muy poquitos los datos, igual de mayores de 90, así que hicimos de 0 a 90 años. Pero bueno, son casi todos, ¿no? los casos confirmados. Pero bueno, al incluir todos esos casos confirmados, entonces veamos lo que pasa. Acá si lo miramos en la escala, digamos, si graficamos probabilidad versus edad, por ahí no se nota, ya se ve algo raro, porque se ve que al principio empieza bajando la probabilidad de UCI y después aumenta, ¿no? Y entonces eso no pareciera que vaya a cumplir los supuestos del modelo. Si uno le aplico la transformación misma de antes, ¿no? En vez de poner el eje Y la probabilidad, pongo el log odds, se ve con más claridad que hasta los 30 años el log odds de internación en UCI va bajando, a partir de los 30 empieza a subir, hasta los 70 se ve que aproximadamente sube de manera lineal, como ya vimos antes, hasta los 70, y a partir de los 70 empieza a cambiar el comportamiento también, ¿no? Como que, bueno, se hacen más dispersos, no queda claro si baja o, bueno, cambia el comportamiento. Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a tratar de incluir digamos, no podemos asumir que se cumple el modelo de regresión logística simple, porque no, el modelo de regresión logística simple lo que dice es que este log odds tiene que aumentar linealmente con la edad, y ese supuesto, mirando este gráfico, vemos que no se cumple, ¿sí? Entonces le vamos a agregar otras variables que puedan corregir esto. Entonces, bueno, esto es lo que... Bueno, un poco vamos a agregar otras variables para poder corregir esto, y también porque, bueno, querríamos incluir otras variables, como el sexo y como las comorbilidades que nombró Ana antes. Bueno, acá vemos en este grafiquito por qué también querríamos en principio incluir el sexo. Si acá tenemos graficado con rosa los datos correspondientes, las proporciones entre las del sexo femenino, y con celeste las proporciones entre las personas de sexo masculino, y vemos que, bueno, por lo general los puntitos rosas están por abajo de los puntitos celestes, o sea que las probabilidades de internación en UCI para las personas de sexo femenino tienden a ser menores que para el sexo masculino. Entonces, por eso también, bueno, queremos incluir estas dos edades, estas dos variables, además de todas las que dijimos antes. Bueno, entonces, el modelo que ahora vamos a ajustar es el modelo de regresión logística múltiple. Este modelo, bueno, se basa en la misma idea que el modelo de regresión logística simple, pero permite agregar más variables explicativas, ¿sí? Entonces, las que vamos a agregar como primera cosa, porque no empezamos el modelo más simple, lo vamos complicando a poquito. Las primeras que vamos a agregar es una variable que llamamos años post 30, que es la cantidad de años por los que la persona supera los 30. Después otra que es años post 70, que es la cantidad de años por los que la persona supera los 70. Estas dos variables lo que permiten es que la pendiente de la recta cambie, ¿no? Para los menores de 30 y para los que están entre 30 y 70 y para los mayores de 70. ¿Sí? Y eso me va a permitir aplicar el modelo bueno, a estos datos en particular, donde veíamos que el comportamiento cambiaba en esas edades. Después, bueno, y la tercera variable, o la cuarta en realidad, porque también tenemos edad que ya la tenemos de antes, la cuarta variable va a ser sexo M, que va a valer 1 si sexo es igual a M, y 0 si sexo es igual a F. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una mujer de 35 años, ¿cuánto valdrían estas variables? Bueno, edad valdría 34. Años post 30 sería 4, años post 70 sería 0, y sexo M sería 0. Bueno, entonces el modelo de regresión logística múltiple asume que vale esta ecuación, ¿no? Que el logaritmo de P sobre 1 menos P, donde P es la probabilidad de internación en UCI,
es una función lineal de esas 4 variables, ¿no? Es un intercepto, un término independiente beta 0, más un coeficiente beta 1 por la edad, más un coeficiente beta 2 por la cantidad de años post 30, un coeficiente beta 3 por años post 70, más beta 4 por sexo M, ¿sí? Este modelo también se puede escribir así, pasando el logaritmo como exponencial para el otro lado, lo podemos escribir así, o también lo podemos escribir despejando P, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. A partir entonces de este modelo, nuevamente podemos estimar beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 por máxima verosimilitud. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Estimamos por máxima verosimilitud usando los datos confirmados hasta el 22 de junio y obtenemos esta estimación para el odds, ¿sí? Digamos, el odds depende de la edad, de años post 30, años post 70 y sexo M de esta manera, ¿sí? Nos queda esta estimación para los coeficientes. Y tenemos también esta fórmula que nos permite estimar P sombrero, que resulta simplemente de despejar de arriba. Entonces, por ejemplo, de este ajuste podemos obtener, bueno, probabilidades estimadas. Por ejemplo, ahora para un hombre de 65 años, antes, ¿se acuerdan que hicimos? Miren, retrocedo un cachito. Para una persona de 65 años, teníamos una probabilidad estimada de 0,084. Ahora, si le agrego la información de que esa persona tiene sexo masculino, esa probabilidad cambia a 0,1. ¿Sí? Y el intervalo de confianza es de 0,091 a 0,119. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto se calcula simplemente reemplazando edad por 65, años por 30 por 35 en este caso, años por 70 por 0 y sexo M por 1. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, después de esta aproximación por ahí más sencilla a los datos, ahora sí incluimos todas las variables, ¿no? Esto no les voy a contar en detalle lo que hicimos, porque no me alcanza el tiempo. Sí, pero, porque, perdón Marina, porque si nos están diciendo que tendríamos que ir redondeando, me estaban avisando. Bueno, yo redondeo, perdón, ni vi. No, y me acaban de decir a mí por eso. Bueno, entonces, ya termino. Lo que hicimos fue una selección de variables para ver cuáles eran las variables que tenían una influencia significativa en la probabilidad de necesitar terapia intensiva, y nos quedaron estas, ¿no? Diabetes, edad, son las que aumentan la probabilidad. Diabetes, edad, embarazo, enfermedad oncológica previa, perdón, yo miro la hora para un pase, ya sé cuánto me demoro, 2 minutitos me demoro más. EPOC, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, obesidad y sexo. Entonces esas son las variables que llegamos a que aumentaban la probabilidad de internación en UCI. Bueno, y acá les muestro un poco entonces cómo nos dan los coeficientes estimados para algunas de esas comorbilidades, ¿no? Entonces, si uno se acuerda del modelo, me aparece un coeficiente beta I por hipertensión. Me va a aparecer otro coeficiente beta J por obesidad, ¿sí? Y acá lo que ponemos es lo que vale E elevado a la beta J. E elevado a la beta J, si se acuerdan, me decía por cuánto había que multiplicar, por cuánto se multiplicaban las chances si comparo una persona sin hipertensión que con hipertensión. Entonces, ¿qué dice esto? Que las chances de internación en terapia intensiva para un paciente con hipertensión son aproximadamente 1,72 veces las de un paciente con todas las mismas características, pero sin hipertensión, ¿sí? Y con obesidad vemos algo similar, que las chances de internación en terapia intensiva para un paciente con obesidad son aproximadamente 3,48 veces las de un paciente con todas las mismas características, pero sin obesidad. Y los intervalos de confianza indican la precisión de estas estimaciones. ¿Sí? O sea que en realidad, 3,48, deberíamos decir que en realidad es algo entre 2,23 y 5,43. Ese es el intervalo de confianza para ese parámetro. Bueno, entonces, esto es más o menos todo. Después, bueno, hicimos una pequeña aplicación, pero no importa, no alcanza el tiempo, simplemente les era mostrar cómo se podía, una aplicación que permite elegir
las comorbilidades, y acá me da la estimación de la probabilidad de internación en UCI y el intervalo de confianza. Y bueno, una fotito de uno de los encuentros de los viernes, donde, bueno, discutimos un poco todas estas ideas, para que los conozcan. Y bueno, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que muy interesante la charla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, voy a preguntar yo entonces. Nada, quiero saber si además de la variable esa respuesta de cuidado en unidad de terapia intensiva, se hicieron otra. O sea, lo cruzaron con otra. Como respuesta, digamos, fallecidos, Sí, algo de eso. algo nosotros estuvimos mirando, intentamos también con fallecidos, pero con fallecidos la información en ese momento notamos que la información tenía algunos problemas, o sea, la variable, hay variables que uno ve cuando ves la base, también ves que hay variables que son bastante cuidadas, o sea, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con comorbilidades nos pareció que eran bastante cuidados, o sea, todos los pacientes tenían información, seguramente porque al médico le importa, o sea, el médico, digamos, tiene que completar esa información porque tiene que saber cómo va a tratar al paciente, ¿está bien? Y después hay otras variables que uno ve que, bueno, que hay mucho faltante, que a veces hay alguna contradicción, porque las cosas se preguntan por ahí, la información por ahí está más de una vez, ¿no? O por ahí te aparece si está internado o no y la fecha de internación, y a veces las dos cosas no coinciden, ¿viste? Entonces, con fallecidos, teníamos muchos casos que nos llamaban la atención, que en ese momento que no estaba clara si los fallecimientos se podían atribuir a COVID o no. Entonces decidimos que no era el momento para tratar esa variable. De hecho, fíjate que en la provincia de Buenos Aires después aparecieron, ¿se acuerdan ustedes que aparecieron muchos casos registrados, muchísimos más casos, creo que del orden de miles de casos registrados de fallecidos que no venían por el sistema CISA, bueno, una cosa compleja de por qué no estaban. Entonces, bueno, la verdad es que esa variable, si bien la tratamos, no nos pareció que fuera una variable, no nos sentíamos seguras con la información que disponíamos. Pero se podría hacer el mismo tratamiento que en principio, ¿no? Si uno confiara en toda la información, podríamos haber repetido esto, sí. Bien. Bien, yo tengo una pregunta. Perdón. ¿Se escucha? Sí, Sí, Gustavo. perfecto. No, es sobre la primera presentación. Cuando mostraste que, bueno, primero felicitaciones, muy interesante, muy interesante lo están haciendo. Gracias. Cuando mostraste los mapas de calor y hablaste Sí. que se construía por cifras relativas. Sí. Y bueno, el mapa está en El los números. color se ponía. Sí, me imaginé. ¿Qué cifras relativas usan para construir el color? Lo que hacíamos era tomar el número de casos relativo a la población, al tamaño de la población. Ah, ok, o sea que sería el número de casos incidentes. Exacto, sería dividido en la población. Si tenés 1000 casos, dividido, no sé, en el caso de la provincia de Buenos Aires debe ser dividido cerca de algo de 17 millones, y creo que en Tierra del Fuego debe estar dividiendo por algo cercano a 300.000, digamos, ¿no? Sí, está bien la tasa. Claro. Perfecto. El color estuvo puesto de acuerdo a ese registro. Sí. Y otra pregunta es, ¿por qué en el grupo de edad lo fraccionaron? Una de las opciones era hasta 16. ¿Por qué hasta 16 años? Mira, eso en realidad yo manejaba cierta información que me venía de Capital Federal, de Cava, y venía una división, o sea, debe haber una relación,
la respuesta debe ser médica. Pero yo recibía información de la provincia de Cava y me venía separado el grupo hasta 16 años. Entonces, digamos, yo tenía entendido que, por ejemplo, que pediátrico se consideraba hasta 18. Pero como la información que me llegaba a mí era hasta 16 en Cava, bueno, respeté ese número. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno, así que ahí replicamos, porque justo ese mapa de calor lo hice yo, por eso hablo en primera persona. Entonces yo repliqué la información que me llegaba de Ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, también viste que en algún momento también se hablaba de un límite, que se ponía un límite en los 60 años, entonces hice el corte hasta 16, de 16 entre 60, porque era un corte, los 60 era un corte típico, hay mucha información que uno veía, y a partir de los 60. Ese fue el criterio. Perfecto. Yo en realidad lo hubiera, te digo, yo si en realidad lo hubiera cortado en 18, pero bueno, repliqué esto, ¿no? De información incluso en la base de datos de CISA también están los grupos etarios puestos de esa manera, hasta 15, a partir de 16 y a partir de 60. No sé por qué. Claro, está bien. Bueno, gracias. Hay una pregunta en el chat también. Sí. Yo puedo responder a la de los outliers. Dale, mientras yo leo, yo no leí nada. No, que en realidad no sacamos los outliers, simplemente sacamos unos, lo que hicimos fue... Perdón, Marina, ¿podrías leer la pregunta? Porque justo sí, perdón. Dice, con respecto al tratamiento de los datos y limpieza de los errores outliers, supongo que quiere decir, que dice ahí que tiene retipeo, de los mismos, ¿qué trabajos o estudios han considerado y qué importancia tiene el procesamiento de los datos? Bueno, como te decía, nosotros no sacamos los outliers, sino que lo que hicimos fue sacar cosas que eran muy evidentemente erróneas, como por ejemplo, algunos que tenían fecha de inicio de síntomas en el 2018, ¿entendés? Cosas, claro, que eran, nada, y eran muy, muy poquitos, la verdad, pero bueno, al ser tan extremos, por ahí el histograma te quedaba un desastre, porque te quedaba un menos 20.000, o no sé si menos 20.000, pero un menos, no sé, números en uno, dato tan alejado que el histograma te quedaba todo así apretado, simplemente por eso lo sacamos. No quisimos meternos a sacar outliers porque, bueno, en principio no teníamos elementos para decir si yo qué sé, si los tiempos... Por ejemplo, hay cosas que al principio nos resultaban raras, como por ejemplo gente que tenía fecha de ingreso a terapia intensiva anterior a fecha de inicio de síntomas, ¿no? Pero después nos pareció que por ahí no era incorrecto, porque personas por ahí que ya estaban en terapia intensiva de antes por otro motivo, y después contagiaron el COVID ya estando en terapia intensiva. Entonces por eso no quisimos sacar ni tocar los datos, salvo, ya te digo, estos errores, porque nos distorsionaban, bueno, no permitían visualizar los datos, la mayoría de los datos. No sé, Ana, si vos querés agregar algo más. No, eso, o sea, solamente hicimos como curamos los datos, digamos, hicimos una cura de los datos, digamos, pero así lo muy grosero, ¿está bien? Si no, en general, y eso que nos dedicamos a la robustez mayoritariamente, digamos, pero en general lo hicimos así, digamos, sacamos lo muy grosero. Y por otro lado, después en la segunda parte, ¿no? En la que presentó ya Marina, la verdad es que no nos pareció no parecía ser necesario datos, ¿no? Para estos datos no parecía ser necesario usar métodos robustos. O sea, Marina en un principio estuvo probando, pero no, la verdad es que no parecía un aporte, en este caso un aporte, aunque nos duela. Parecía eso. Lo que pasa es que como la mayor parte de las variables eran categóricas, no había datos tan extremos en las covariables. Entonces, por eso, qué sé yo, nos parecía que por ahí no valía tanto la pena usar métodos robustos. Es verdad que debo reconocer que podríamos intentar dejar los de hasta 120 años, si pusiéramos un estimado robusto. Quizás podríamos intentarlo, sí.
Bueno, y después también había una pregunta respecto de los casos activos. No, con casos activos no hemos trabajado. Hemos trabajado sí con algo que tenía bastante importancia en un momento, que es con la positividad, que no está reflejado acá. Le dimos bastante vueltas al tema de positividad, trabajamos bastante, en particular Daniela Rodríguez estuvo trabajando bastante con eso, pero finalmente no se ve plasmado aquí ese trabajo. Y bueno, la positividad en algún momento también pasó en un segundo plano. Digamos, la pandemia va teniendo distintos momentos de evolución y en los distintos momentos nos van importando distintas cosas. Ahora, por ejemplo, estamos todos muy interesados por la vacuna, entonces. Pero si no, en activos no, la verdad que no hemos trabajado. Porque en realidad no está esa información, me parece. Claro, o sea, no es una información que esté directa, ¿no? O sea, habría que sacar esa información de alguna manera de la base y no sé si la podemos recuperar. Esa Parece que información. no. Yo creo que si la podemos recuperar será parcialmente en todo caso. Entonces, no, con eso no nos metimos. Sí nos metimos con positividad, como digo, aunque no se vea plasmado en lo que tenemos disponible en la página. Pero bueno, digamos, eso, como digo, pasó un segundo plano en interés general y también, bueno, digamos, bueno, lo abandonamos un poco eso, digamos, ¿no? Aunque se hizo mucho trabajo eso. Sí. Incluso en los datos de CISA tampoco está la fecha de alta, ¿no? Porque Claro. no sabemos todos los datos, todos los casos confirmados que tenemos, no sabemos si ya están de alta o no está esa información. Entonces sería nosotros con la base abierta no podríamos trabajar, digamos, con esa información. Hay varios comentarios de que está muy buena la charla, me sumo a eso porque la verdad que muy buena la charla, me parece la herramienta también muy interesante para el que quiere chusmear y hacer sus pruebas, como ustedes dicen. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, si no, vamos a dar por terminada la grabación y bueno, les agradecemos mucho la participación, la verdad que la charla excelente. No sé, Andrea, si quieres hacer algún último comentario. Parece que no. Quedó congelado. Y acá tenemos eso, ahí muchas gracias, muy interesante todo. Gracias por compartir sus conocimientos también ahí por el chat. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.